aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, del 36 al 44. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Contexto. Estamos en el Evangelio de Mateo y la palabra de Dios nos está relatando. Ya había celebrado el Señor la Pascua con sus discípulos en esa cena. Ya le había dicho a Judas: ve a hacer lo que tienes que hacer y hazlo rápido. Ya se había quedado con sus amigos, con aquellos 11, diciéndoles instrucciones muy precisas, íntimas e importantes. ¿Y por qué digo sus amigos? Porque el mismo Señor Jesús lo declara en el Evangelio de Juan. Dice: ya no les diré más siervos, sino amigos. Y fue en ese lapso. Y dice: porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Y terminando esa cena, teniendo los últimos instantes antes de que vinieran por él para crucificarle, el Señor Jesús agarra a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y les dice: vengan conmigo. Y van a un lugar llamado Getsemaní. El Señor Jesús, sabiendo las cosas, versículos antes les había declarado lo que habría de acontecer: que el Hijo del Hombre iba a ser entregado e iba a entregar su vida. Y declara: nadie tiene mayor amor que este, el que da su vida por sus amigos. Y les dice: vengan, acompáñenme, pero solo se lleva 3. Y van a ese lugar que se llama Getsemaní y les dice: siéntense, y él va a orar. Y Jesús comienza a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
a tal grado que él mismo declara y dice: mi alma está muy triste, triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Y ahí el Señor Jesús nos revela el secreto para todos los discípulos en ese momento, porque él estaba angustiado. Él, siendo el Hijo de Dios, ora y dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Primera vez que lo dice. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ora una segunda vez y vuelve a decir: hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Creo que ya no me lo tienen, pero en los versículos que siguen, ora por tercera vez. Cuando ora por tercera vez y regresa, están durmiendo, y ya les dice: despiértense, porque es momento en que el Hijo del Hombre será entregado. Tres veces ora el Señor Jesús, y podemos ver en los otros evangelios cómo siempre dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, que se haga tu voluntad. Cuando los discípulos le dicen: enséñanos a orar, Él no les enseña un rezo, les pone un modelo de oración, y en ese modelo de oración revela los evangelios que les dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Por qué el Señor Jesús tantas veces enseñó a sus discípulos que la forma correcta de orar, que lo que todo discípulo de Jesús, todo seguidor de Cristo tiene que seguir, lo que tiene que buscar, es la voluntad del Padre? Y hoy en día, la gran mayoría de la gente no quiere alinear su voluntad a la voluntad de Dios. Quieren que la voluntad de Dios se alinee a tu voluntad. Incluso se enseña muchas cosas como decrétalo, esto, pero tienes que entender algo. Tu voluntad de hombre nunca va a estar sobre la voluntad de Dios. Por eso la misma Biblia nos revela
Pedís y no recibís porque pedís mal, porque piden para sus propios deleites. O sea, mi oración no tiene que estar alineada a mi voluntad de hombre. Mi oración tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Cuando mi oración está alineada a la voluntad de Dios, entonces me convierto en una voz autorizada del cielo en la tierra, porque simplemente mi boca está siendo usada como un micrófono para expresar la voluntad del Padre. Amén. Amén. Hay algo que la iglesia en el mundo ha perdido. Se llama temor de Dios. Y el temor no es miedo, es tener respeto, reverencia, honra a Dios. Es entender su soberanía y mi pequeñez. Es entender, repito, su soberanía, su grandeza, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia y mi pequeñez. Quiero que pongas mucha atención. Vamos a comparar para que te quede bien claro. Quiero que veas la soberanía de Dios, la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Él es eterno. Nosotros en este cuerpo somos temporales. Este cuerpo es temporal. Polvo somos y al polvo regresamos. Él es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Nosotros solo sabemos lo que vemos con estos sentidos tan limitados. Él es omnipresente, está en todos lados. Nosotros solo en un lugar a la vez. Él es el Todopoderoso, Él es el Eterno, el Altísimo. Para que me entiendas, comparados con Dios, somos como hormigas. Te voy a contar el cuento de la hormiga Polly. Había una vez una persona que compra un hormiguero que es como una pecera y le ponen arena y le ponen sus túneles y compran varias hormigas y las mete ahí al hormiguero pero dentro de esas hormigas venía la hormiga Polly. Y llegó un día que la hormiga Polly se volteó con su dueño y le quería dar órdenes. A la hormiga Polly se le olvidó que era una pequeña hormiga. Así está la humanidad hoy en día. Es la humanidad Polly. Quieren voltear y darle órdenes a Dios. Quieren que se establezca su voluntad de hombres sobre la voluntad de Dios. Y tenemos que entender algo.
el mismo Hijo de Dios, Dios mismo, porque en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dice, nada he hecho yo por cuenta propia, sino todo lo que he visto del Padre es lo que yo he hecho y hablado. Si el mismo Señor Jesús, estando en esta tierra, no hizo nada de acuerdo a su voluntad, sino a la voluntad del Padre, ¿por qué nosotros, las hormigas poli, queremos que se haga nuestra voluntad? Y aparte la hacemos de tos feroz. Dios está diciendo es por allá, pero yo quiero para acá. ¿Y sabes qué hace Dios? Nos deja, porque tanto nos amó que nos dio libertad. Pero terminamos mal. Simplemente porque la voluntad de Dios está sobre mi voluntad de hombre. Y mayores son sus pensamientos que mis pensamientos. Y mayores son sus caminos que mis caminos. Quiero hablar de la sabiduría y de la inteligencia. La gran mayoría de la gente no vive con sabiduría y mucho menos con inteligencia. La Biblia habla que hay sabiduría humana, animal, diabólica. Pero te estoy hablando de la sabiduría que viene de Dios, porque Dios es la sabiduría. Escúchame. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando yo entiendo su soberanía, su grandeza, tengo temor de Él, tengo honra, tengo reverencia. Y empiezo a hacer lo que Jesús me enseñó, que es decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces empiezo a vivir en temor de Dios. Y entonces empiezo a vivir en la sabiduría de Dios. ¿Qué es pues? Para que entendamos muy fácil la sabiduría. Es entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y cuando empiezo a tener esa revelación de la voluntad de Dios, entonces empiezo a vivir en la sabiduría de Dios. Luego entonces la inteligencia bíblica es que esa sabiduría de Dios la empiezo a implementar, a aplicar en mi vida. He visto muchas personas que dicen, es que ese hombre es muy inteligente.
porque es muy bueno para transar. Yo digo, ¿y qué tiene de inteligente que se ande escondiendo? ¿Qué tiene de inteligente si su familia está destrozada? O el mundo dice, es que ese hombre es bien inteligente, tiene hasta 3 mujeres y no lo cachan. ¿Qué tiene de inteligente estar destruyendo su matrimonio? ¿Qué tiene de inteligente estar destruyendo a sus hijos? Pero el mundo está tan perdido que le llama inteligencia a la necedad. La Biblia dice, busca sobre todo, sobre la riqueza, sobre todo busca sabiduría. ¿Cómo adquieres sabiduría? Primero, teniendo temor de Dios. Si hoy quieres adquirir sabiduría, tienes que empezar teniendo temor de Dios, reconociendo que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría, porque entonces le empiezas a dar peso a su palabra, a su consejo, a su presencia. Y entonces te empieza a ser revelada su voluntad para contigo. Y si te metiste a orar y a leer la palabra en ese cuarto, saliste, quizás entraste lleno de turbulencia y de necedad, pero cuando te encontraste con el Dios vivo, saliste impregnado de sabiduría. Y si eres inteligente, dirás, ya sé lo que tengo que hacer, me tengo que arrepentir. Tienes que entender algo. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y Él quiere que tengas una vida y una vida en abundancia. Y Él quiere que tengas una vida y una vida en abundancia. Pero el enemigo te odia. Y Él quiere que vivas como animal, como bestia. Hijos e hijas de Dios, tenemos que hacer algo. Hay un celo divino que me llena. Ahorita literalmente hay una tendencia mundial que la gente dice, yo soy animal, se ponen máscaras de perro y andan así en las calles. Porque dice la palabra de Dios en Romanos, queriéndose hacer sabios se hicieron necios. Y Dios los entregó a una mente reprobada. Si fuimos creados como corona de la creación y restituidos por Cristo, ¿cómo es posible que ahora la gente diga, somos bestias? El Señor Jesús dio su vida por nosotros. Y hay gente
que prefiere ponerse un peluche y creerse perro que aceptar su salvación, su redención y su amor. No, amén, hermana Ivonne, que no hagan eso. Pero tengo una pregunta. ¿Quién les va a ir a decir? Ahí sí, diga amén. ¿Quién les va a ir a decir? ¿Quién les va a ir a decir que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Quién les va a ir a decir? 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 Tienes que entender algo. La batalla está arreciando. Ya estamos en los últimos tiempos. Y el enemigo no pierde el tiempo. Me ha tocado ver jovencitos de 12, 13, 14 años como delincuentes, ya perdidos en vicios. La pastora tuvo una visión el domingo y me la comentó ya cuando salimos, y el Señor me la está recordando. Me dice que el domingo, mientras estábamos en la adoración, veía campos que estaban así llenos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Amén. Repite conmigo: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Y entonces veía a la pastora en la visión que la cosecha estaba lista. Y entonces iban hombres cosechando, e iban cantando cánticos como himnos, como antiguos, así como esos de fuego. Y eran todos negritos, grandotes negritos. Tan, 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 recogiendo la cosecha. Pero veía en la visión que no había tanta cosecha. Dice que no entendió la visión, pero cuando se sentó, el Señor le empezó a hablar acerca de esa visión. Y le empezó a decir: es que aunque los campos ya están listos, no cosechan mucho porque son esclavos. Y le empezó a hablar el Señor de esa época donde en Estados Unidos estaba la esclavitud y que tenían gente de color trabajando en los campos, pero como esclavos. Y el Señor le decía: así está mi pueblo en este tiempo. La cosecha ya está lista. Y algunos quieren cosechar, pero están en esclavitud.
¿Y por qué? Quiero que me veas aquí. Te voy a hablar claramente. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo sacó Dios de esclavitud. Hizo grandes proezas y maravillas. Cada una de las plagas que Dios mandó fue para exhibir y derrotar cada una de las cosas espirituales que se movían en esa tierra. Muestra sus proezas, sus maravillas, los hace pasar por el Mar Rojo. Y Dios los sacó de esclavitud y los trajo a libertad. Amén. Amén. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que Dios los sacó de Egipto, pero ellos no sacaron Egipto de su corazón. Porque a pesar de que Dios los había sacado de Egipto, la gente decía: ay, cómo extraño aquellos tiempos, aquellas ollas de carne, aquellos ajos, cómo extraño cuando andábamos ahí en esclavitud, cómo lo extraño. Y tú puedes decir: ¿cómo? Si de acuerdo a la Biblia estaba el Shekinah de Dios, la gloria de Dios presente, y literalmente había una columna de fuego de noche y una nube de día. Literalmente podían ver la presencia, la gloria de Dios. Habían visto la mano poderosa de su Dios, que los había sacado de esclavitud, que los había sacado de Egipto. Estaban siguiendo la presencia de Dios, pero no sacaban Egipto de sus corazones. Estaban: ay, ay, extraño los ajos, los pepinillos y las ollas de carne. Y llegó un momento que Dios dijo: nadie de esta generación va a entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, que tuvieron un espíritu diferente. Los demás no. Porque aunque yo los hice libres, no quisieron sacar a Egipto de su corazón. Aunque eran libres en cuerpo, estaban atados en alma. Dios te saca de Egipto, simplemente lo dice. Cuando Dios me saca a mí de Egipto, cuando me saca del mundo, en un de repente el Señor fue a mi encuentro y en ese instante me hizo libre. Me sacó del mundo, me sacó de Egipto. Me hizo libre de alcohol, me hizo libre de droga, así. Simplemente lo dijo y está hecho. Pero llegó un tiempo que me empezó a hablar y me dijo, un día me levanté, ya tenía años de convertido y yo me aferraba, pero luchaba con pensamientos del pasado. Y un día me levanto y el Señor me dice: prepárate, prepárate, porque es tiempo que te quite el oprobio de Egipto. No entendí nada. Dije: amén. No entiendo, pero amén. Y al día siguiente me levanto y me dice: prepárate, porque viene el tiempo
que te quitaré el oprobio de Egipto. Me puse a investigar y todo. Me estaba diciendo, es tiempo. Yo ya te saqué del mundo, pero es tiempo de que el mundo salga de tu corazón. Si el mundo no sale de tu corazón, si el mundo no sale de tus pensamientos, no vas a poder ser usado para la cosecha final, porque serás como esos negritos de la visión que quieres cosechar y ser instrumento para traer libertad a otros, pero tú mismo estás esclavizado dentro de ti. Y en esos días le empecé a decir al Señor, Señor, ¿cómo me vas a quitar el oprobio de Egipto? Y me empezó a hablar del temor de Dios. No entendía nada porque me decía, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y te lo explico. Aquellos que habían sido sacados de Egipto y estaban viendo la presencia de Dios, el Shekinah de Dios, la nube de su gloria, la columna de fuego, y que estaban, ay, extraño los ajos, ay, extraño las ollas de carne. ¿Crees que temían a Dios? ¿Crees que estaban siendo reverentes con su presencia? ¿O que estaban siendo irreverentes comparando la presencia del Dios vivo con las ollas de carne que tenían de esclavos? Estaban siendo totalmente irreverentes. No había temor de Dios. Y si no hay temor de Dios, no conoces la voluntad de Dios. Y si no conoces la voluntad de Dios, no hay sabiduría de Dios en tu vida. Y si no hay sabiduría de Dios en tu vida, no vives con inteligencia. Apenas veía una entrevista y me dio un celo de Dios, porque veía una entrevista de un hombre muy rico del mundo, muy rico, con mucho poder, con mucha fama. Y en la entrevista le preguntaban a este hombre, le decían, oye, tú eres muy inteligente y exitoso. Y él dice, sí. Y el otro dice, por tus millones y tu poder y tu fama. Le dice el otro, no. Dice, me considero inteligente y exitoso. Y dice este hombre, porque respeto a Dios, porque tengo a Dios en mi vida. Dice, porque en las noches puedo ver a mi esposa tranquila y sonriente y a mis hijos en la paz que Dios nos da. Y no es cristiano. Y dice, por eso soy exitoso e inteligente.
sea, hasta muchos del mundo se dan cuenta. Y los hijos de Dios no se dan cuenta. Iglesia, te lo digo de parte de Dios. Escúchame bien. Eres parte, y te lo estoy diciendo como profeta del Señor. Eres parte de la generación que el Señor libró del mundo a través de la sangre del Cordero, para entrar a conquistar la tierra prometida. Esta es la generación, este es el tiempo, esta es la hora. Pero solo entrarán a tierra prometida a los que les sea quitado el oprobio de Egipto, es decir, que el mundo salga de sus corazones, y entonces tendrán un espíritu diferente como el de Josué y Caleb, que no veían a los gigantes, sino veían la grandeza de su Dios. Ellos tenían temor de Dios. Entonces les fue revelada la voluntad de Dios. Empezaron a tener sabiduría de Dios, y esa sabiduría la vivían. Por eso Caleb, siendo ya de 80 y tantos años, dice: dame pues ahora ese monte que el Señor a través de su siervo Moisés prometió a mis padres. Y siendo viejito, entra y conquista. ¿Por qué? Esa es inteligencia. Es la implementación de la sabiduría divina, que viene de conocer la voluntad de Dios, que viene de tener temor de Dios. La gran mayoría de aquí no despegan. Porque aunque Dios ya los sacó de Egipto, Egipto sigue en sus corazones y siguen coqueteando con pensamientos del pasado. Es que extraño cuando vivía esto. Es que extraño los convivios. Es que extraño. Y eso está en los corazones. Y aparte te autoengañas, porque dices: extraño cuando era libre como un ave. ¿Cuál libre si eras esclavo? Estabas en el lodo, y ahora en el pensamiento egipcio distorsionado dices que eras un ave feliz, una cacatúa libre.
eres infiel? Si te quieres casar con Cristo, ¿qué andas viendo otros amores? Ha llegado gente que me dicen, es que es una falta de respeto. Viene el varón acusando a la mujer, o la mujer acusando al varón. Es más común de lo que me gustaría escuchar. Es que es una falta de respeto porque tiene a la ex ahí en el WhatsApp o en el Facebook y se mandan mensajes. Y el otro dice, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? O aquella, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene? Y dicen, es una falta de respeto. Si ya está casado o casada conmigo, ¿qué anda viendo los otros amores? Y tienen razón. Pero ahora multiplícalo por 1,000,000 al infinito y entenderás lo que hoy te dice Cristo. Si ya están casados conmigo, si son mi novia, se van a casar conmigo, ¿qué andan viendo los otros amores? ¿Qué andan extrañando a los fulanos del pasado? ¿Qué andan extrañando cuando vivían en el chiquero? Eso no es otra cosa más que falta de temor de Dios. Si tú temes a Dios, honra su presencia. Y si honras su presencia, tú solo tienes ojos para Dios. Y así cumples el primer y más importante mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si no tienes temor de Dios, no puedes cumplir el primer y más importante mandamiento, porque vas a estar diciéndole a Dios que lo amas y con los ojos puestos en los otros amores, en Egipto, en el mundo. El reino de los cielos, el tiempo de conquista, escúchame bien, es para los Eliseos. Es para los Pedros. Llega Elías con Eliseo. Inmediatamente Eliseo mata los bueyes, quema las yuntas, deja todo atrás y lo sigue. Y nunca más Eliseo volvió a ver atrás. Llega Jesús con Pedro y le dice, sígueme, que te convertiré en pescador de hombres. Y Pedro no vuelve a ver atrás. ¿Sabes quién vio atrás? ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? La mujer de Lot. Le están diciendo, para adelante está la salvación tuya y de tu casa. ¿Qué hacía ella viendo hacia Sodoma y Gomorra? Y pereció. Y ella pereció y su casa pereció.
El Señor Jesús, sabiendo lo que le esperaba enfrente, sabiendo que Él iba a entregar su vida, porque dice la Biblia, nadie me la quita. Yo tengo el poder para entregarla y para volverla a tomar, declaró el Señor Jesús. Sabiendo que iba a entregar su vida, que le iban a golpear, que le iban a insultar, que lo iban a crucificar, el Señor Jesús dice: Señor, mi alma está angustiada hasta la muerte, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y siguió adelante. Y una segunda vez: no se haga lo que yo quiero sino lo que tú. Y siguió adelante. Y una tercera vez: que se haga tu voluntad. Y siguió adelante. Si tan solo el Espíritu Santo te revelara eso hoy. Que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos caprichos, cuántas inmadureces, porque no has entendido este principio profundo? No se trata que Dios haga tu voluntad, se trata de que tengas temor de Dios y que tú hagas su voluntad. Idiase, adahayase, y esquindarenay. Tienes que entender algo, iglesia. El único que está interesado que tú veas el pasado es el enemigo. Dios quiere que veas lo que viene. Yo solo veo mi pasado para una sola cosa: para testificar cuando predico. Fuera de ahí, iglesia, entiende el tiempo profético en el que estamos. Estamos en tiempo de conquista. Ya estamos en los últimos tiempos. Dios está levantando a los obreros de la mies.
porque la mies está lista, mas los obreros son pocos. Por tanto, orad al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Pero los obreros que van a ser enviados en este tiempo son Josué y Caleb. Los demás no entrarán. Aquella gente que se la pasó de, es que a Egipto no entraron, no entraron, no entraron. ¿Por qué quieres hacer tu voluntad? ¿Qué no ves cómo te ha ido? ¿Por qué no hacer su voluntad?